Voy a arrancar y voy a entonces a compartir la pantalla. Y antes, obviamente, quiero agradecer al Senado y a Flaxo por la invitación. Bueno, yo no voy a hacer una presentación eh, tan técnica desde el punto de vista legal. Eh, Aproveché, digamos, esta charla para primero hablar con muchas personas y tratar de ver qué entendían por servicio público. Y bueno, ahí había algunas diferencias, pero sí había algunos elementos fundamentales, con lo cual creo que va a ser interesante, porque de todos modos acá, digamos, es para la aplicación en el caso chileno, entonces, más que las particularidades de cada país, ver las grandes líneas generales. A ver si puedo avanzar, acá está. Los temas de los cuales voy a tratar, y la presentación es un poco una guía que me va ayudando, tienen que ver con el impacto de la pandemia y cómo esta fue la que despertó las necesidades de prestar más atención al sector, de intervenir más en el sector, llegando, como en este caso, también a plantearse el tema del acceso público, que es lo que vamos a ver, el acceso a Internet en sí mismo como un servicio público, ver un poco, en términos generales, lo que es la regulación del acceso a Internet y por último, entrar en temas de brecha digital, que vamos a entender ahora por qué. Bueno, lo interesante de la pandemia es que fue como una gran lupa que potenció todo. Potenció lo bueno y potenció lo malo. En el caso de lo bueno, tal vez no para quienes somos parte del sector, pero sí hacia afuera del sector, fue que hubo una gran conciencia del rol clave que tienen las TICs en general en la sociedad moderna y particularmente en este contexto, con un foco en la conectividad. Nosotros pasamos, digamos, en distintos momentos cada país, pero a partir de todos los efectos de confinamiento, llevamos millones de personas a trabajar a sus casas, llevamos millones de personas a estudiar de sus casas. Para que tengan una idea, bueno, en Argentina se estima que aproximadamente 3 millones de personas pueden teletrabajar, lo cual no quiere decir que lo estén haciendo todos. Y en el caso de estudiantes, en todos los niveles, estamos hablando de más de 9 millones. O sea, esa es la pauta de el movimiento que generamos en términos de conectividad al mandar a todas estas personas a hacer estas actividades en casa. Obviamente después vimos la popularización de plataformas de video de reuniones, como esta misma que estamos usando ahora, que es Zoom, no solo para trabajar, sino también como una forma de suplir la falta de socialización. Es algo que se puso, digamos, de moda, por llamarlo de alguna forma, a partir de la cuarentena. Y lo que vimos en líneas generales fue un consumo de video mucho mayor al normal, por factor de entretenimiento, Netflix, YouTube, etcétera, por trabajo, por educación, por las mismas razones de comunicación. El otro factor positivo dentro del marco que es la pandemia es que en líneas generales lo que vimos fue una infraestructura que soportó sin mayores inconvenientes un salto en la demanda de conectividad y de capacidad. Eh, En todos los países fueron niveles similares, algunos más, menos. En Argentina fue entre el 30 y el 35%, lo que aumentó el tráfico en los primeros días del confinamiento para después mantenerse en ese nivel, que fue pues hasta el 30-35% para tener una idea más acabada, es lo que normalmente aumenta o crece el tráfico a lo largo de un año, porque constantemente estamos consumiendo más videos, ya no es solo Netflix ni YouTube, también es Facebook, también es Instagram, etcétera. Aparecen las videollamadas. eh, Todo el tiempo, constantemente en los últimos años, ha habido un aumento regular de la demanda por capacidad y lo que se da en un año se dio en apenas unos pocos días. Y la buena noticia de esto fue que este impacto fue absorbido rápidamente por la infraestructura que teníamos instalada. Obviamente hubo que hacer algunos ajustes en algunos casos en las redes,
hubo el aporte de los proveedores de contenido, como Netflix, como Facebook, como Google, que asumieron, y no solo en Latinoamérica, sino en toda parte del mundo, la responsabilidad de bajar las exigencias del tráfico que generan. Así como entre proveedores hubo acuerdos para ir repartiéndose flujos de datos en la medida que en algún tramo de la red pudiera estar muy sobrecargado. Por eso, pero en líneas generales anduvo todo muy bien. Acá les voy a mostrar unos gráficos de, bueno, por lo menos de los países que estamos representados en este panel, donde vamos a ver en general la misma, o sea, la línea violeta es el ancho de banda disponible para un celular y la línea verde para un fijo, y vemos que más allá de algún pico, por ejemplo en el caso de Argentina, que fue el 16 de marzo, que vimos una leve caída, no fue muy grande y ya está en niveles normales. Lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó en Ecuador, en México, inclusive en Chile. En Chile es interesante ver, a comparación con los otros países, que estaban todos entre un promedio de 20 a 35 megabits por segundo, en fijo. En Chile estamos alrededor de los 100, lo cual habla de una muy buena capacidad de infraestructura fija. Ahora, también la pandemia tuvo su impacto, o puso la lupa sobre los aspectos, malos o negativos. Uno tiene que ver con las deficiencias en la infraestructura, o sea, así como muchos pudimos trabajar y estudiar y entretenernos mientras estábamos confinados, algunos no pudieron hacerlo, entre otras cosas, por carencia de conectividad. Acá estos datos que estamos viendo aquí abajo son de Argentina, de un estudio que se llama la encuesta permanente de hogares, que se hace realmente en conglomerados urbanos, por lo cual, digamos, estas cifras no representan el total del país, sí representan una proporción importante de la población que vive en áreas urbanas. Pero vemos, así como hay un 90% de hogares con acceso a agua corriente, hay un 70%, 71% que tiene acceso a cloacas y un porcentaje similar al gas. Que en el caso del acceso a Internet se va a ver un poco afectado por el uso de los móviles, pero si tomamos, por ejemplo, hogares con acceso a computadora, estamos en el 60%, porcentaje todavía más bajo, y que en realidad es un porcentaje cercano al que existe de hogares con acceso a Internet fijo. Entonces lo que vemos es, bueno, que estas brechas existen no solo en la conectividad, son parte de brechas socioeconómicas y a veces son parte también de brechas geográficas, que en el caso del acceso a Internet nos muestra también su complejidad, porque estamos hablando de computadoras, estamos hablando de tal vez móviles, etcétera, pero evidentemente tenemos una proporción importante de la población que está, digamos, por decirlo de alguna forma, del otro lado de la brecha digital. Y por último, y un poco relacionado con esto, dentro de lo malo, es que evidentemente vimos o se evidencian algunas falencias en las regulaciones y en las políticas públicas que hacen que, por más que estamos hablando hace mucho tiempo de la importancia de la conectividad, de reducir la brecha, etc., todavía queda mucho por hacer. Ahora, cuando vamos a ya más específicamente, y un poco consecuencia de esto, ¿no? O sea, al ver esta situación, es normal que surjan voces que reclamen una participación más activa del Estado y una intervención. Y una de las formas puede ser, obviamente, declarando el acceso a Internet como servicio público. Ahora, más allá de las definiciones legales y técnicas, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál es el beneficio esperado de convertir a un servicio en un servicio público? En este caso, un servicio de infraestructura, como es el acceso a Internet. Por un lado, obviamente, va a ser el control de dónde y cómo se despliega infraestructura. O sea, yo quiero llevar infraestructura o quiero conectar a la población de un barrio marginal o a la población en un área rural. O sea, estamos tratando de determinar eso. Y el otro punto es el costo que tiene este servicio para la población, siendo que es un servicio tan necesario. Ahora,
si lo vemos como, digamos, como lo que a veces hoy, Internet, el acceso, sí podemos considerar que es un servicio esencial, que no se puede interrumpir. De hecho, nos pasa a cada uno, si en algún momento tenemos, aunque sea una interrupción mínima en la conectividad, lo vivimos como un gran drama, y en algunos casos puede serlo. Y por otra parte, en los modelos vigentes, donde no necesariamente es un servicio público, hay un control sobre dónde y sobre cómo se despliega la infraestructura, que es fijando obligaciones y metas a través de licencias, concesiones, asignaciones. O sea, hay forma para el Estado, sin necesidad de declarar al acceso como un servicio público, para incidir o para orientar esos despliegues. Entonces, finalmente, gran parte digamos, de la gran revolución que podría significar nombrar el acceso a Internet como un servicio público tiene que ver con el Estado interviniendo en la ecuación económica, es decir, pasar de precios libres a tarifas reguladas. Y a ese valor, en este caso de tarifas, garantizar que haya calidad de servicio y garantizar las inversiones. Ahora, entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, servicio público, bueno, generalmente cuando uno habla de servicio público, está hablando de monopolios, naturales o legales. O sea, estamos hablando de una empresa que tiene la exclusividad, por lo menos en un área, para dar servicios de agua corriente o para dar servicios de electricidad, de gas, etc. Que en muchos casos puede significar que los activos que se utilizan para hacer esos servicios públicos son del Estado, y que entonces ese privado en todo caso los está administrando a través de una concesión o algún otro modelo, y que cuando termina esos activos vuelven al Estado. Por esto mismo es que el Estado también participa en las inversiones, porque es el dueño y porque es el que de alguna forma dice tenemos que ir para aquí o para allá, y en muchos casos va a hacer falta también un aporte, o sea, no solo participación en términos de discusión o de decisión, sino también de financiamiento. Obviamente, sí, entonces estamos hablando de una tarifa regulada, sobre todo pensando en un servicio monopólico, en donde uno no tiene la opción de cambiar de producto o de cambiar de proveedor. Y al regularse la tarifa hay que también garantizar una utilidad para asegurar que la empresa siga viviendo, haciendo las inversiones, actualizando y teniendo una rentabilidad que es la base por la cual las empresas empiezan. Y entonces, como decía antes, estamos generalmente hablando en los servicios públicos de un producto único: agua, gas, más allá de que puedan tener precios distintos por volúmenes, etc. Ahora, cuando vemos el caso del acceso a Internet, tenemos, por un lado, que es un mercado que nació y se desarrolló en competencia. O sea, acá no hay una herencia ni una exclusividad que se le haya otorgado a alguien en un área, sino que, si bien en sus orígenes algunos, sobre todo los grandes operadores o los descendientes de los que eran los monopolios estatales, pueden haber tenido en algún momento alguna exclusividad. En el caso de Internet, rápidamente se entró un modelo en competencia donde fueron ingresando nuevos actores que fueron desarrollando sus redes y sus servicios en distintos lugares. Actores que empezaron, como en un mercado de competencia, no tenían obligación de cobertura. Cubrían ahí donde pensaban que había un mercado que podía pagar y permitir recuperar la inversión y los costos de la operación. Y son los dueños de esa infraestructura porque son ellos quienes despliegan, ¿no? En algunos casos también compartiendo infraestructura. Por otra parte, son empresas que dan servicios con múltiples tecnologías y por lo tanto con costos muy disímiles. No es lo mismo el costo de dar un megabit para una empresa móvil que para una fija. No es lo mismo si uno lo hace con una tecnología cableada de fibra o de par de telefónico, par de cobre o inalámbrica o hasta satelitales. Con lo cual también, si uno empieza a pensar en una tarifa regulada para Internet, tendríamos que tener muchas tarifas dependiendo de la tecnología, del área, porque eso va a dar también parte de la densidad y por lo tanto de la escala.
entramos en un terreno bastante complejo para ser administrado centralmente. Y otro aspecto que tiene el acceso a Internet es que uno cuenta con una paleta de productos. Se ve muy claro en el móvil, donde hay productos prepagos, hay productos postpagos, dentro de los mismos prepagos hay distintos combos, con, digamos, WhatsApp gratis, ¿sí? Bueno, hay una gran variedad, lo que nos permite de alguna forma tener siempre una alternativa, más allá de los productos que ofrecen los distintos actores, dentro del mismo actor tener alternativas en caso de prestaciones y obviamente de precios. Entonces, lo que yo creo que es importante y que es necesario es la regulación del acceso a Internet. Y yo creo que me parece que es muy importante tener claro que un mercado en competencia en realidad no es un mercado más regulado, sino que es todo lo contrario. O sea, esa competencia hay que regularla para asegurarse de que esté, para asegurarse de que no haya abuso de posición dominante, o hasta posiciones dominantes, eso es más debatible, que no haya abuso, que no haya situaciones que impidan a un actor desarrollarse y por diversos motivos. Entonces, es importante que el Estado actúe ahí como regulador, velando por el mantenimiento de estas normas. También es importante tener en cuenta que en el caso de las telecomunicaciones en general, del acceso a Internet en particular, es un mercado muy dinámico, con distintos actores en distintos niveles, porque hay no solo quienes ofrecen acceso final a los clientes, sino hay en el medio puede haber proveedores de infraestructura pasiva, hay operadores mayoristas. O sea, no es como pasaba antes una gran empresa como pasaban las telecomunicaciones, era una gran empresa estatal y que cubría todos los tramos hasta llegar al cliente, sino que esto es un crisol de empresas que cada una hace su aporte, con lo cual esto es muy dinámico, muy cambiante, lo cual lo hace a veces no apto para los tiempos y para los vaivenes de la política. Por más que nos quejemos, suele suceder que cuando cambia un gobierno, si no hay un cambio en la política, hay una revisión. Y estaríamos haciendo esto mientras nos desenvolvemos en un mercado que es muy dinámico. Hace 10 años tal vez no estábamos pensando en los OTT como una amenaza, ni estábamos pensando en 5G, en un montón de tecnologías nuevas y que van cambiando el escenario. Y bueno, entonces, lo que sí creo que ha quedado demostrado en diversos países es que sí la competencia logra gran parte del trabajo de promover la baja de precios y ampliar la calidad y la cobertura. Cito rápidamente el caso de Argentina a partir del momento en que se permite a los operadores de telecomunicaciones dar servicios audiovisuales, cosa que estaba prohibida hasta el año 2015. Este levantar barreras y hacer que las telcos pudieran competir en este servicio con los operadores de cable, hizo que hubiera un fuerte incentivo a la inversión en fibra óptica, porque hacía falta capacidad en las redes para permitir este volumen de información, y pasamos de prácticamente no tener nada de fibra óptica o unos pocos miles de accesos, a hoy tener casi 4,5 millones de hogares pasados y 1 millón de hogares conectados a fibra óptica. Lo cual, y con precios que son muy competitivos, a veces en algunos casos menores que los de ofertas de tecnologías existentes. Entonces, por eso decía que es importante monitorear para que las condiciones de competencia se cumplan. Es importante también propiciar y facilitar todo el desarrollo y el acceso a estas nuevas tecnologías. Hablamos de compartir infraestructuras, de facilitar los despliegues, algo que es muy común en toda la región, tiene que ver con las distintas trabas o exigencias burocráticas que tienen los distintos municipios, no solo para la instalación de antenas, también para el despliegue de cables. O sea, como que abordar cada municipio es una nueva aventura donde vamos a ver qué nos piden y qué condiciones nos ponen, y que más allá de estas diferencias muchas veces son procesos demasiado largos, que atentan entonces contra un desarrollo más rápido. Es muy importante trabajar en
en lograr eliminar esta barrera. Y por otra parte, obviamente, siempre queda dentro de la regulación la posibilidad de otorgar incentivos, de préstamos, subsidios para atender ya sea segmentos poblacionales o segmentos geográficos donde el mercado no llega. Entonces, obviamente, acá estamos introduciendo también el tema de brecha digital. Tenemos un mercado en competencia que funciona razonablemente bien, que se puede mejorar, pero que ya ha demostrado que puede estar a la altura. Pero al mismo tiempo tenemos un sector que queda del otro lado y que queda aislado del entretenimiento, del trabajo, de la educación, de la cantidad de trámites que se pueden hacer. O sea, es una brecha realmente importante, para lo cual digamos, creo que uno de los primeros pasos es empezar a prestar más atención a todas las tecnologías existentes. Hoy tal vez damos mucha atención a las tecnologías fijas, de fibra y a las móviles, pero además de tecnologías cableadas y dinámicas, ha habido grandes avances en tecnología satelital, a la altura de los avances que hubo en las tecnologías móviles, donde ya no estamos hablando de un acceso de 1 mega a $2000, sino que estamos hablando de accesos de 30 megas a precios de 20 a $25, que obviamente no van a ser la solución para todo el mundo, pero sí pueden ser una solución interesante para áreas alejadas, donde cualquier otra forma de llegar termina siendo bastante más cara. Pero claro, que para que esto suceda, para que estas posibilidades estén disponibles, juega también la regulación. En el caso de Argentina, hace una década hubo cielos cerrados y eso hizo que estos satélites más modernos y más capaces no fueran lanzados apuntando a Argentina porque sabían que ahí no podían operar. Y por más que ahora tal vez se pueda, bueno, son procesos largos. Pero sí, lo que creo que es importante es tener presente y estar abierto a los desarrollos de las tecnologías, como también hay formas de utilizar el espectro que está disponible y que no está siendo utilizado, como pasa con lo que llaman los espacios blancos, que es el espectro de televisión. Y todo esto propiciando el desarrollo de las trabas, perdón, de la eliminación de las trabas y la homogeneización de los requisitos. Me voy apurando para no hacerlo tampoco tan largo. Obviamente hay que replantear el uso de los fondos del Servicio Universal, dado que está visto que con la crisis ha cambiado un poco nuestra perspectiva de lo que es la brecha digital. Y yo creo que lo que sí es imperioso es que los fondos de Servicio Universal sean utilizados en base a objetivos cuantificables, que sea cantidad de accesos, que sea ancho de banda, que sea subsidios en Estado, etc. Porque de esa forma eliminamos la discrecionalidad, que es algo que hemos visto en varias oportunidades. Y acá es importante también tener presente que cuando hablamos de brecha digital, y más si lo vemos desde la pandemia por el tema de trabajo y educación, no estamos hablando solo de conectividad. Porque uno puede tener conectividad en la casa y tal vez la empresa para la que trabaja no tiene los sistemas adaptados para que uno trabaje en la casa, o la escuela a la que van mis hijos no está preparada para dar educación a distancia. Entonces, hacen falta también trabajar en estos procesos y formas de trabajo y de educación, para lo cual hace falta capacitar a los que tienen que generar esas plataformas y estos contenidos, y obviamente también a quienes tienen que utilizarlo. E inclusive hay un paso más, tal vez sea momento de pensar en fomentar nuevamente estos ámbitos públicos de conexión. Hay mucha gente que puede tener la conexión en su casa, puede saber cómo hacerlo, pero bueno, no puede estar todo el día en la cocina con gente que le pasa alrededor trabajando, o lo mismo con los chicos estudiando, y tal vez la existencia de lugares que no necesariamente tengan que ser en los centros de las ciudades, que sean espacios de trabajo y de educación. Y por último, digamos, dentro de lo que sería brecha digital, muy importante, nos puede gustar o no, pero no hay que negar al celular como el dispositivo universal de acceso que es. Está clara la mucha mayor penetración que tienen los celulares respecto de otros dispositivos, y lo que hay que hacer es adaptarse, como nos fuimos adaptando y ahora ya podemos hacer operaciones bancarias o tener una billetera de celular. Bueno, creo que hay que también ir adaptándose
a ese formato, sí, tal vez no para todo, pero sí para muchas cosas, incluyendo tal vez la posibilidad de estudiar, no tal vez hacer toda la currícula, pero sí tener ciertos contenidos o ciertas actividades para hacer desde el celular. Y obviamente, si vamos a hablar de servicio universal y de brecha digital, más particularmente, tener mediciones realistas. Eh, Nosotros nos manejamos muchas veces con información que no nos termina de dar la película real de lo que está pasando, eh, que es un mal que se da en muchos países y hay una frase que es tan vieja como vigente, que es que lo que no se mide no se gestiona. Entonces, para ir cerrando con las conclusiones, vemos que la pandemia actuó como una gran lupa que evidenció lo bueno y evidenció lo malo. Vimos que donde hay mercado la infraestructura respondió. Así como que hay que atender seriamente y poner el foco en el otro lado de la brecha digital. A mi entender, creo que a pensar, digamos, en el caso de la acción de Internet, un sector en competencia, como un servicio público, sería algo muy disruptivo, tal vez demasiado. Lo cual no invalida que se pueda fomentar la competencia entre los proveedores para mantener lo que se ha logrado hasta el momento y obviamente expandirlo, trabajar en facilitar los despliegues desde el punto de vista regulatorio, con espectro en uso, simplificando procesos, infraestructuras compartidas, y obviamente utilizar los fondos del Servicio Universal para financiar el acceso a esos segmentos menos viables, pero siempre con objetivos cuantificables para que podamos ver qué es lo que hacemos. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.